Comenzamos un nuevo bloque en Desde las Bases, esta vez con información referida a un sector estatal también, como es el caso de ATE, José. Así es, estuvimos dialogando con Marcelo Córdoba, el secretario general de ATE. Se refirió Marcelo Córdoba, más allá de la situación específica de los estatales, también a la situación provincial. Hay preocupación por las finanzas de la provincia y por la posibilidad de medidas de ajuste. Escuchamos lo que nos decía el dirigente estatal. Pero bueno, una situación preocupante parecería reflejarse en el tema de los aguinaldos, pero que va mucho más allá en la provincia, en lo económico, financiero. ¿Cómo lo están siguiendo? La verdad que lo estamos siguiendo muy preocupado, porque si bien el aguinaldo es un derecho y tiene la obligación del Estado de cumplir con el pago del aguinaldo, porque se lo merecen los compañeros y es una normativa que debe cumplirla. Tomamos en cuenta que el mes de julio viene con una recomposición salarial, el salario de los trabajadores, pero hay un tema también profundo y preocupante y de mayor envergadura, si queremos dar un término, que es el tema del IPAOS. Esto hace a que hay una situación financiera profunda y ojalá no vamos al camino de la 278 a la 460. Acordémonos que la 278 Estavillo fue una ley de emergencia económica que la pagaron los trabajadores, la pagó la sociedad, porque no había salud, no había educación, no había seguridad. Y después vino la 460, una emergencia económica con Manfredotti, que fue el descuento salarial a los trabajadores y el caos económico y financiero de la provincia, donde la población ha tenido que pagar los platos rotos de una mala administración, y ojalá que no vamos a ese mismo camino, porque acá, como se viene dando, creo que es como que se va empujando para ese camino, y hoy la situación es gravísima, no solamente económica y financiera, sino también para mí hay una crisis totalmente política, porque los espacios políticos que representan en la legislatura, por ejemplo, no se han expresado en absoluto y no se han hecho eco de nada, ni se han hecho cargo absolutamente de nada. Es decir, cuando esto sucede, está en silencio, es que nosotros tenemos miedo de que ocurra por las experiencias que hemos tenido. Han callado y después salían con estas normativas que lo único que han hecho es perjudicarlo a los trabajadores, con la 278 y la 460, y no solamente a los trabajadores estatales, sino a los trabajadores en todo su conjunto. Y obviamente, y eso ha deteriorado la calidad institucional, como ha sido en salud, educación, seguridad, y la propia economía interna de la provincia, que sabemos todo que se basa prácticamente en los trabajadores estatales. Vos lo decías, ¿no? Muchas veces los trabajadores recibieron sorpresas ingratas, sobre todo en finales del año, ¿no? Estamos arrancando la segunda parte del año y en este caso con la particularidad de que también se termina un mandato y el gobierno que estaba actualmente gobernando se va. ¿Creen que esto hace más peligrosa la situación? ¿Por dónde se puede venir un posible ajuste o alguna medida que afecte los intereses de los trabajadores? Mira, yo creo que es latente y estamos atentos, ¿no? Que puede haber una medida que perjudique al funcionamiento del Estado. Y el funcionamiento del Estado son los trabajadores. También son los trabajadores, no es únicamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo, Judicial. Y en este sentido, creo que estamos en una situación gravísima. Yo entiendo de que el gobierno entrante debe hacer una convocatoria a los sectores y plantear su visión para que no haya ni ocurra lo que ocurrió anteriormente con los gobiernos que han pasado y que esto sea un caos social en el primer semestre del año que viene, si no es antes de que concluya este gobierno. Lo que estamos viendo es que hay una incertidumbre porque los actores políticos no se expresan en absoluto. Ni el gobierno actual, ni el que está ingresando, ni los legisladores que están, ni los legisladores que vienen. Es como que hay un pacto
de camuflar alguna decisión que podrían estar tomando, como la que he planteado la semana pasada, que el tema del IPAO se estaría armando una estrategia legislativa y política de llevar a cabo una modificación del sistema donde volverían, hablo en potencial, a perjudicar a los trabajadores, como ha sido históricamente. Yo le pido al gobierno entrante que salga a expresarse, le pido a los legisladores que van a representar a la sociedad que salgan a expresarse de esta situación, de que no sean cómplices de lo que está pasando. Y que si el gobierno provincial hoy tiene dificultades, bueno, o se lo acompaña, o se lo ayuda a salir de esto, o hay que resolver las cuestiones de algún modo. No se puede estar escondiendo las cosas porque lo único que va a suceder, obviamente, va a ser un caos social. ¿Esta posible reforma al IPAOS o estos cambios podrían tener que ver con la pérdida de conquista? Bueno, claro que sí. Nosotros decimos que hay que ir a modificar el sistema previsional. Nosotros decimos que hay que reestructurar la deuda. Nosotros decimos que la modificación del sistema previsional tiene que ser aquellas modificaciones que han hecho a los privilegios estos últimos 20 años y que no han sido los privilegios para los compañeros que van a trabajar todos los días. Lo que nosotros no vamos a aceptar de ningún modo es que los compañeros pierdan las reivindicaciones de estos últimos años que las hemos conquistado los trabajadores, los sindicatos. Seguramente que vamos a dar la pelea, no tengo ninguna duda. Ahora, también tenemos que entender que hay que hacer una reestructuración de la deuda, hay que hacer modificaciones, como dije anteriormente, de estos privilegios que han sido para aquellos VIP, sí, ahí le puedo decir VIP, que han usufructado de las jubilaciones de privilegio. Entonces, ahí hay que ir a hacer un cambio, claro que sí. Ahora, nosotros no vamos a ir en ningún cambio, o en todo caso lo pondremos en debate y en discusión en cuanto a las reivindicaciones y derechos que tienen los trabajadores sobre nuestra caja de previsión social y la asistencial. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Definiciones entonces que se están solicitando, por lo menos por parte del secretario general de ATE, Marcelo Córdoba, tanto a los funcionarios que están en funciones como a los electos. Así es, ahora pasamos a otro sector, al sector privado, precisamente al gremio que nuclea a los supervisores, el gremio de ASIMRA. Pudimos dialogar con el secretario general y el secretario de ACTA del citado gremio, quienes llevan adelante reuniones para mejorar la situación salarial de sus trabajadores y un reclamo histórico en torno al pago de la antigüedad sobre uno de los ítems que conforma el salario. Los escuchamos. Charro, contanos acerca de la discusión paritaria, en qué condiciones está, cómo se encuentran y cuáles son las perspectivas que se pueden llegar a dar. Ante todo, buenos días. Quiero aclarar de que nosotros todavía no estamos tocando el tema de paritarias, porque tenemos una deuda pendiente que es con respecto a la diferencia porcentual de la escala salarial nuestra. Una vez que tengamos solucionado recién vamos a comenzar las negociaciones de paritarias con el grupo de AFARTE. ¿Han podido tener algún acercamiento ya, alguna mesa de diálogo? Hemos tenido algunas reuniones previas donde se han acercado algunas posiciones, pero no es todavía lo que nosotros estamos anhelando para todos los compañeros. En caso de continuar de esta forma, ¿tienen analizado algún plan de lucha? Sí, en caso nosotros nos hemos propuesto la comisión directiva y los cuerpos delegados llevar adelante la próxima semana negociaciones y tratar de cerrarlo en el transcurso, como dije anteriormente, en la semana que viene. En caso contrario, si no logramos llegar a ningún acuerdo, de todo hablamos, tanto el objetivo nuestro, el tema de la apertura y el tema de las paritarias. Nosotros nos veríamos en la obligación que la próxima semana, después del 26, si mal no recuerdo, tendremos que llevar alguna medida de acción directa. Emilio, en torno a algo que surgió en estos días en los medios y que se puede apreciar, diferencias en cuanto a la fabricación en la ciudad de Ushuaia, en la ciudad de Río Grande y patronales totalmente distintas. ¿Qué nos podés explicar al respecto? Bueno, buenos días, como dijo Eduardo. Nosotros tenemos un tema que me parece que hay que empezar a sentarlo en los medios y que todo el mundo empiece a conocer para aquellos que realmente no conocen. Nosotros tenemos, a diferencia de la Unión Obrera Metalúrgica, tenemos una sola seccional que depende, en este caso, la seccional Ushuaia,
depende de la seccional Patagonia que integra Río Grande y que tiene sede en Río Grande. Por lo tanto, la Secretaría General la detento en este caso en mi poder y el secretario de Actas también, o como el secretario gremial, todos tienen directamente la misma función en Ushuaia también. Lo que estamos viendo directamente es que con respecto a estas últimas noticias, de aquellos acuerdos que son medios, digamos, arreglos interpersonales más que nada, porque no creo que el común de la gente piense distinto a lo que piensa directamente un trabajador, como los trabajadores de Río Grande. La diferencia, como el pago distinto de los trabajadores, que genera también una competitividad distinta entre las empresas. ¿Esto a la hora de discutir salarios pesa sobre la mesa? No te quepa ninguna duda, es el caldo gordo que le están haciendo directamente al empresariado. Entonces nosotros tenemos problemas directamente con empresas que son, digamos, muy grandes dentro de este contexto, y puedo citar una, BGH, donde tiene que buscar un tipo de adecuación de costos distinta a la que pueda tener directamente Newsan. Entonces, la validez de algunas personas que son a veces proclives a hacer participación con el empresariado, me parece que eso está mal. Y como esto está mal, me parece que también tiene que primar primero la cordura, pero también la coherencia. En todo caso, muchas de las empresas que están acá tratan de buscar sus costos lo mejor que puedan y organizar los costos lo mejor que deban, cuando hay muchas de las adicionales o muchos de los ítems que se pagan un recibo de sueldo en Ushuaia, donde son no remunerativos. Y con respecto a esto, quiero tocar un tema que me parece que hay que empezar a pensar en forma distinta. Tenemos que empezar a limpiar los recibos de sueldo, porque nosotros de una vez por todas, nosotros hemos tomado como bandera este artículo famoso, el artículo 3 de la 26341, que son los 6 tickets canasta para aquellos que nos recuerdan, y que me parece a mí que por sobre todas las cosas lo que tenemos que buscar es el tema de la solidaridad. ¿Y por qué? Porque ese dinero que las empresas no tributan, ese dinero para nosotros a partir de ahora es una evasión. Y lo vamos a denunciar donde corresponde. Si es en la FIL, lo vamos a denunciar en la FIL. ¿Y saben por qué? Porque esto ayuda también, en muchos casos, porque el Estado a veces no te puede contribuir con la salud, no te puede contribuir directamente con la educación. Y entonces empezamos a tener varios problemas. Y entonces recurrimos siempre, hoy venía escuchando, que de 1000 bolsas de comida que se le reparte a la gente, pasó a tener 2.500. Tenemos que empezar a hablar de las cosas que son ciertas, no es solamente. En el mismo Río Grande tenemos trabajadores de primera y de segunda. No nos tenemos que olvidar de los trabajadores que no ingresaron dentro de la metalúrgica. Hay otros trabajadores directamente que también tienen que llevar su sustento a su casa. Tenemos que hablar de todo, tenemos que dejar de tener miedo de hablar. Este es uno de los grandes temas que tenemos que ponernos nosotros, aquellos que confiamos directamente en la dirigencia gremial, la que tenemos que dejar para el día de mañana, porque nosotros vamos quemando cartuchos, Pablo. En algún momento esto hay que empezar a hablarlo definitivamente. Y creo que hay que instalarlo. Y hay que instalarlo en todos los órdenes, porque el mayor precarizador es el Estado. Así escuchábamos a los referentes de ASINRAS, quienes también manifestaban las diferencias en cuanto a los trabajadores que desempeñan sus tareas en Ushuaia y a los de Río Grande. Es cierto, vamos a ir a la última pausa entonces y comenzamos ya el tramo final de Desde las Bases.